dijo que no nos preocupemos si nos hacen mal, si nos hacen daño, porque nosotros estamos en Cristo. ¿Y qué nos puede hacer alguien si nosotros estamos en Cristo? ¿Qué consecuencia, qué nos puede ocurrir que sea malo si estamos en el Señor? Bueno, comencemos viendo el contexto de este libro, nosotros le llamamos libro, era una carta nomás que escribió Pedro para las iglesias. Y Pedro no estaba con la intención de que ellos estuvieran viendo cada versiculito y tardándose media hora para explicarlo. La idea de él era que se leyera toda y entendiéramos todo el contexto. Pero sí es profundo y podemos hablar hasta 3 horas solo por un versículo también. O sea, pero lo que quiero que veamos ahorita es como una fotografía de lo alto, como de helicóptero, viendo todo este libro. ¿Por qué? Mire el versículo 8. 1 Pedro 3:8. La primera palabra dice finalmente. Pero yo ojeo y no es el final de la carta, faltan otras 3 hojas más. ¿Por qué será que puso ahí finalmente? Es porque esto va ligado, conectado con otras cosas anteriores que él ya dijo. Y son cosas que ya he enseñado aquí. Y lo vamos a repasar rápidamente. Él dio una serie de circunstancias que las personas pueden pasar, las personas cristianas pueden pasar, donde ellos son injustamente tratados de una manera que no es correcta, por amor a Dios, por su amor y su relación con el Señor. Primeramente dijo, someteos a toda institución humana, lo dice en el capítulo 2, verso 13, que nos sometamos a las autoridades porque Dios los estableció. Y aunque nos traten mal, y fíjese que las autoridades de ese tiempo estaban encarcelando a los cristianos. En algunos casos los estaban hasta matando por su fe. Y Pedro les dice que se sometan. Imagínense, qué injusticia. Después, en el capítulo 2, verso 18, pone otra circunstancia. Criados, sujétanse a sus amos. Estas son personas que son trabajadores, pero ellos no podían cuitear, ellos no podían dejar de trabajar. Ellos tenían que cumplir con sus amos. Y aunque los trataran mal por haber creído en Cristo, Pedro les dice que se sujeten a sus amos. Y después nos da otro ejemplo, una circunstancia. Dice, Cristo le pasó lo mismo. Él injustamente sufrió en la cruz por nosotros, sin tener culpa. Nosotros también vamos a sufrir en varias situaciones y debemos de seguir el ejemplo que Él nos dejó. Después dice, mujeres, sujetas a sus maridos. Y muchos maridos les hacían la vida de cuadritos a estas hermanas, porque ellas se habían unido a la fe. Y Él les dice, sigan sujetas a ellos. Pero también Pedro sabe que algunos hermanos en la iglesia se podían aprovechar de ese versículo, entonces pone una notita para los hermanos también, que tienen que amarlas y tratarlas como si fueran un vaso bien frágil, tratarlas con cariño y amor y respeto, porque para que no fueran a malentender lo que él estaba diciendo. Después viene aquí, después de dar esa lista de circunstancias, viene aquí y dice, finalmente. O sea, ya va a terminar la serie, o hay otras circunstancias donde pueden ocurrir injusticias. Y me dice usted, ¿y cuál será esa? Déjeme agregar que hay una palabra en griego que cuando tradujeron la Reina Valera no lo incluyeron. Es una palabrita chiquita y se pronuncia de. No aparece aquí, pero significa también. O significa y, como volviendo a decir que esto va conectado con lo anterior. Esto es parte de lo que yo estoy hablando, dice Pedro. Pero después dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Está hablando de los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Se entiende muy bien, ¿verdad? Que de eso está hablando. Después, mira lo que dice el verso 9. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición.
¿Por qué le dice esto a los hermanos en la iglesia? Es porque, hermanos, aquí mismo en la congregación usted puede sufrir algún insulto. Aquí mismo en la iglesia usted puede ser maltratado. Aquí todos vamos de un proceso de santificación, los que nos hemos sometido a Cristo. Y algunos ni siquiera se han sometido a Cristo. Y no podemos juzgar quién es ni nada. Lo único que tenemos que tener listos es que puede haber podemos sufrir aún viniendo a la iglesia. Podemos decir, pues allá afuera con los jefes, sí, tal vez, o tal vez en el hogar con familiares que nos hacen mal, pero aquí en la iglesia, hermano Mark, sí, aquí también, dice, no devolviendo mal por mal. Pedro no hubiera dicho eso, sino hay veces cuando se nos hace un mal, aún aquí, entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice después de finalmente? Dice, sed todos de un mismo sentir. Y yo primero cuando lo leí dije, pues tenemos que todos sentirnos igual. Tenemos que sentirnos todos igual, pero me puse a estudiar más cuidado y esto de un mismo sentir, son como 3, 4 palabras. En griego es una palabra. Pedro escribió la palabra sean homofrón. No sé la pronunciación exacta, pero así se ve cuando lo veo. Homofrón, una sola palabra y quiere decir uno en pensamiento. Entonces, no es que todos vamos a sentirnos igualitos. Sí, es bueno llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Pero en esta instancia no es eso lo que está diciendo. No se está hablando de sentimientos, aunque los traductores pusieron la palabra ahí, sentir. Creo que está usando, los que lo tradujeron están pensando de la misma mente, así como este es el sentido. Pero lo que está queriendo decir Pedro aquí es que pensemos igual, que tengamos la misma pensada, que tengamos la misma meta. Y todos sabemos cuáles son nuestras metas, las de ser más como Cristo, agradar más a Dios, conocer más a nuestro Señor Jesucristo, crecer en gracia. Todas esas cosas debemos estar todos enfocados en un solo pensamiento. Esta palabra griega homofrón aparece solo una vez en la Biblia, fíjese. O sea que es una palabra rara. No lo usa el apóstol Pablo ni el apóstol Juan. No lo usa ningún escritor de la Biblia, solo Pedro aquí. Sean de una sola mente, de un solo pensamiento. Es un adjetivo que describe todos. Todos debemos de ser de una sola mente. Ya lo repetí suficientes veces, ¿verdad, hermanos? Ya quedó claro. Pero después, ¿qué sigue? Compasivos. Ahora esto sí tiene que ver con sentimientos. Esto sí tiene que ver con sentirnos como otros se sienten, con sentir lo mismo que ellos. Eso de ser compasivos es, tratar de entender a las personas. Esto ya se está metiendo más a lo que es sentimiento y va incluido en la manera en que debemos de comportarnos unos y otros. Después dice, amándoos fraternalmente. Otra cosa que hay que explicarlo porque en griego es diferente. Y Filadelfos es la palabra en griego, y es que griego es un idioma muy exacto. ¿Cómo le diré? Por ejemplo, en español, yo digo, yo soy amante a los tacos de asada, ¿verdad? Amo los tacos de asada. Y después a mi esposa le digo, te amo. Y digo, amo la palabra de Dios. Y todo, y no es lo mismo. No es lo mismo querer los tacos de asada que amar a mi esposa o que me guste estar en la palabra de Dios. No, son diferentes tipos de amor y en griego esos diferentes tipos de amor tienen diferentes nombres. Entonces con exactitud, cuando usted lee el griego, sabe de qué se está refiriendo el autor.
Mire que cómo es el Espíritu Santo y Dios que escogió ese idioma para que en ese idioma y en ese tiempo se escribiera todo el Nuevo Testamento. En un idioma de los más exactos que ha habido. Por ejemplo, bueno, seguimos adelante. Esto está hablando de amor fraternal, amor entre hermanos, amor de familia. Como cuando un hermano o una hermana suya hace falta o no está o se va de viaje y hace falta. Ese es el amor fraternal que está hablando él aquí. Un amor no es un amor romántico y no es amor a cosas o algo que nos gusta comer, es un amor entre hermanos, un amor puro. Y es como debemos de actuar unos y otros. Y yo sé que ustedes siempre están tratando de actuar de esa manera. Es difícil predicarles a ustedes esto si ya lo hacen mucho. Yo veo bastante amor fraternal entre nosotros. Entonces, pero la palabra de Dios lo dice, entonces yo lo repito. Después dice, misericordiosos. Misericordiosos. La misericordia, hermanos, es el segundo atributo de Dios más mencionado en la Biblia. El primer atributo de Dios más mencionado es su amor. Él es amor. Mencionado unas 900 veces más o menos en la Biblia. Y la misericordia de Dios es mencionado unas 800 veces en la Biblia. Si Dios es amor, hermanos, debemos de amarnos fraternalmente también. Y si Dios es misericordioso, otro atributo de Dios, debemos de ser misericordiosos unos con otros también. Y después de misericordioso, en la lista de cosas como debemos de ser unos con otros, es amigables. O sea, amistosos, teniendo cortesía, tratándonos como nos gusta que nos traten. Eso quiere decir amigable. Pues la primera cosa en esta lista, como ya les repetí un montón de veces, es que seamos de una sola mente. Y después estas otras 4 cosas nos explican cómo ser de una sola mente. O sea, Él da el primero, sean de una sola mente, y después nos explica cómo lograrlo con más detalle. Compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Si hacemos todo, es obvio que vamos a estar pensando lo mismo. Ahora, llegamos al otro versículo que no es tan bonito. El 9, véanlo. No devolviendo mal por mal. Ahora empieza a usar palabras más fuertes el apóstol Pedro. Nos deja saber que no todos en la iglesia se están portando bien todo el tiempo. Hay veces cuando nos pueden hacer un mal o decir algo mal en contra nuestro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Cristo es nuestro ejemplo. A Él lo maldijeron, a Él lo trataron mal, sin Él tener la culpa. Él sufrió y sabía que estaba sufriendo por nosotros. Y si alguien nos maltrata y no tenemos culpa, hay que tener eso en claro, si no tenemos culpa, hay que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es el ejemplo que Él nos dejó y es el ejemplo que debemos seguir. O sea, no devolviendo mal por mal, lo que está queriendo decir Pedro aquí es no regresársela como nos la dieron. No regresarle lo mismo. Hablaron mal de mí, pues yo sé unas cosas de usted también y yo me voy a poner a hablar. No, ese tipo de cosas no. Él está queriendo decir de que si te hacen algo malo, usted aguántese y tómelo como sufrimiento, así como Jesucristo sufrió por nosotros. Ni maldición por maldición. ¿Cuál es la diferencia? Devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Devolviendo mal por mal está hablando de acciones. Alguien hace algo que te causa daño físicamente. Y maldición es dicen algo. Entonces, no, aunque hagan algo que te haga un daño o digan algo que te haga un daño, no respondamos de la misma manera, dice Pedro. Sino por el contrario, o sea, hacer al revés. ¿Qué sería al revés de que si nos hacen daño? Hacerle un bien a esa persona que nos hizo un daño. Si hablan mal de nosotros, ¿qué podemos hacer?
hablar bien de ellos, sería lo contrario. Bendiciendo, dice en el verso 9, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué él introduce eso aquí? Si pareciera, cuando yo primero lo leí dije, esto no tiene sentido con lo demás. O sea, sí se oye bueno, pero no parece que no es parte de la misma enseñanza. Nos dice que no tomemos venganza y después nos dijo que fuimos llamados para que heredáramos bendición. Y entre más me puse a estudiarlo y a meditar en él, lo entendí. Y lo entendí, hermanos. Y es esto. ¿Cómo vamos a maldecir a alguien a quien Dios ha bendecido? ¿Acaso mi palabra vale más que la de Dios? O si alguien me maldice a mí y el Señor me ha llamado para bendición, ¿de qué sirve que me maldigan si el Señor me va a bendecir? Imagínese algún joven que usted lo maltrate y le diga un montón de cosas feas, pero él va a heredar una gran riqueza de su papá. Y usted le diga, no, pero usted me ha tratado mal, ojalá que le vaya bien y que pierda todo y que viva en pobreza y ¿qué tal que yo lo maldiga de esa manera? De todas maneras va a heredar todo lo que su papá le va a dejar. Solo es un ejemplo terrenal para tratar de explicar lo que está pasando aquí. Pedro está diciendo, ¿para qué se van a maldecir si de todas maneras Dios va a bendecir a los que lo buscan a Él? Hay unos ejemplos en la Biblia donde esto ocurre. Y la razón por la cual estoy hablando de esto es porque todos los creyentes somos herederos de la gracia y el perdón de Dios, aunque cometamos errores y aunque nuestros errores le causen daño a otras personas. Si de veras somos creyentes genuinos, vamos a recibir ese perdón y entonces podríamos lograr. ¿Qué va a lograr alguien con maldecirnos? Por ejemplo, acuérdese de la historia de José al final de Génesis. Israel, también conocido como Jacob, tuvo 12 hijos y uno de ellos se llamaba José, era uno de los más chiquitos y el papá lo quería bastante y los demás hermanos tenían envidia porque amaba tanto a ese hijo y le dio hasta ropa especial y todo, y los hermanos, cuando el papá no estaba viendo, vieron que pasaron unos mercaderos y lo vendieron a la esclavitud. Vivían en un lugar y en un tiempo cuando se practicaba la esclavitud, lo vendieron, lo mandaron para Egipto. Y le dijeron al papá que un animal tal vez se lo había comido. Mire, y después él va a Egipto, y no es que en Egipto van sucediendo un montón de cosas, y José se convierte en el segundo más alto en la política después del faraón, casi rey de Egipto. Y los hermanos ni cuenta se daban lo que había ocurrido allá, donde lo habían mandado. Y después hay una hambruna en el lugar, y sufren hambre todos, y no hayan qué hacer, van a Egipto a buscar comida, porque les dijeron que allá había comida. Y cuando van, ¿con quién cree usted que se encuentran? Con José. Mire lo que dice Génesis 50:20. No tiene que buscarlo si no quiere, yo lo voy a buscar. Génesis 50:20. Esto es ya muchos años después, cuando José ya se ha encontrado con sus hermanos y les ha salvado la vida, porque sin él se hubieran muerto de hambre. Aquí dije 50:20. Él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todos los egipcios se salvaron por él, y toda la gente que ahí alrededor que no tenía que comer se salvaron por él, y toda su familia se salvó por él. Si Dios tiene en su plan bendición para usted, ¿de qué sirve que alguien te haga mal? No sirve de nada. Eso va a fracasar. Hay otro ejemplo, la historia de Balac en Números 22.
Balac es el rey de Moab. Él estaba al este del Jordán cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban queriendo acomodarse en la tierra de Israel, que hoy es Israel. Ellos estaban queriendo pasar por ahí, por la tierra de Moab, para llegar donde ellos iban a quedar, la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham muchos años antes. Y Balac, cuando ve que ellos vienen, que es una cantidad grande de gente, él dijo: me van a hacer la guerra, me van a derrotar, me van a destruir. Y entonces él contrata a Balaam, un adivino. Hoy diríamos, en el español normal, diríamos un brujo. Una persona que sabe de artes negras, de la adivinación. Y lo contrató para que maldiciera a Israel, para que a él le fuera bien en contra de ellos. Y viene Balaam y recibe el dinero que le habían dado para hacer ese trabajo. Y cuando llega al lugar donde él va a maldecirlos, desde un monte donde él los podía ver a todos, los iba a maldecir, el Señor pone palabras en su boca y él bendice al pueblo de Israel. Y él dijo: es que no pude, porque el Señor, eso fue lo que el Señor me ordenó. Y pasa eso parecido 3 veces. 3 veces lo contratan para que maldiga a Israel y no se pudo. Y Dios hizo de que él bendijera a Israel. ¿Cómo va alguien? ¿De qué sirve que alguien hable mal contra nosotros, hermanos, si Dios ha decidido bendecirnos? Es como maldecir la lluvia. Siempre va a seguir cayendo. ¿De qué sirve? Romanos 8, 33 y 34 nos habla algo parecido. Romanos 8, 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué daño nos puede hacer alguien, hermanos, si estamos en Cristo? Nos pueden hacer daño momentario al cuerpo, a esta vida, pero la vida eterna la tenemos segura en Él. Nadie nos puede condenar. Bueno, yo usé varios ejemplos bíblicos para ilustrar esto, pero Pedro también usa uno. Él usa un ejemplo bíblico en el verso 10, 11 y 12. Y él está hablando del Salmo 34. Él lo sacó del Salmo 34, versículos 12 al 15. Déjeme leer lo que dice este salmo que Pedro cita. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mire, hermanos, este salmo de David que Pedro está citando dice que el que quiera amar la vida y ver buenos días, ¿de qué se está refiriendo él ahí? Está refiriéndose a la salvación, está refiriéndose al nuevo cielo y la nueva tierra. Esos van a ser buenos días, hermano. Ahorita estamos en tiempos difíciles, tiempos de prueba, pero los buenos días vienen para los hijos de Dios. ¿Quién quiere ver esos días? Dice Pedro aquí. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien. Él está describiendo al creyente. El creyente tiende a hacer estas cosas porque la gracia de Dios está trabajando en su vida. Está transformándolo, cambiándolo, haciéndolo parecerse más y más como Cristo todos los días. Entonces, él está describiendo un creyente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Aquí viene el favor de Dios, hermanos. La sonrisa de Dios sobre sus hijos, por decirlo así. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
Hermanos, no sé si usted alguna vez se ha admirado de cómo el Señor contesta las oraciones de nosotros, sus hijos. ¿Se ha quedado usted admirado a veces? Cómo cuando oramos según su voluntad, Él contesta. Cosas que uno tal vez oró y pidió y dijo, bueno, a saber. No hay que orar así, no les estoy dando buen ejemplo, ¿verdad? No les estoy dando buen ejemplo, pero a veces nos ocurre como humanos y el Señor responde y nos quedamos sorprendidos. Fíjense que eso a mí me insta más a orar por ustedes. Hasta siento que si no estoy orando por ustedes, estoy en pecado, porque si el Señor escucha y yo me atrevo a no orar por ustedes, imagínense el mal que les estoy haciendo. Lo veo de esa manera. Y el pastor nos ha estado animando a orar unos por otros, a usar ¿dónde lo tengo? Creo que lo tengo allá en el asiento, el directorio. Ya para diciembre, hermanos, ese directorio debe estar ya desgastado, ya casi cayéndose las hojas, manchado de café. Y todo porque estamos orando por los hermanos. Los oídos del Señor, hermanos, están atentos a nosotros cuando estamos en Él, cuando somos sus hijos. Pero, ay, mire qué triste lo que dice lo demás del verso 12. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que el rostro del Señor esté en contra. Quiere decir que la sonrisa de Él no está para ellos. Él no está para bendecirlos. Entonces, hermanos, no hablemos mal, no maldigamos por esta razón. Porque los que Dios ha decidido bendecir, los va a bendecir sin importar qué decimos. Y los quien Él ha decidido poner su cara en contra de ellos, si ellos te han hecho mal, suficiente con la venganza que Dios va a traer sobre ellos. Lo que yo hago no es nada en comparación con la justicia de Dios que se va a hacer en la vida de ellos. Entonces no nos preocupemos por vengarnos nosotros mismos. Solo tengamos paciencia y esperemos en el Señor. Mire que Pedro no continúa con el resto de ese versículo. El versículo 16, el verso 16 del Salmo 34 dice: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Más difícil es el original que Pedro estaba citando. Es un castigo eterno que el Señor ha destinado para los que no deciden aceptar su gracia por medio de la fe. Es un castigo eterno y van a ser castigados según sus obras, dice Apocalipsis. Según cada cosita que dijeron, pensaron e hicieron. Si a usted le hicieron un mal, no se preocupe, el Señor va a hacer justicia. Entonces, como cristianos, sea un creyente o una persona que no es creyente y nunca va a creer, solo bendecir, solo tratar bien, regresar bien por mal, regresar bendición aunque nos maldigan, porque el Señor se encarga de todo. ¿Y qué de los que son cristianos y nos hacen mal? Ellos nunca van a pagar nada. Sí, Jesús pagó el precio. Él recibió la ira de Dios. En ese momento en la cruz, Él la recibió toda. No es algo que yo puedo comprender, pero el pago fue hecho por las cosas que se nos hacen aún por los creyentes. Y tengámonos paciencia porque todos estamos creciendo y todos estamos avanzando. Y es lo que Pedro está queriendo que los hermanos entiendan. Y lo que yo acabo de decir, él lo dice en el 13 y el 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si usted está en Cristo, ¿qué? Mas también si alguna cosa padezcáis por causa de justicia, bienaventurados sois. Entre más sufrimos por causa del Señor, Él está queriendo decirnos aquí que vamos a recibir bendición por cada cosa que suframos en el nombre de Cristo.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si entendemos esto, hermanos, nos trae paz, nos trae tranquilidad. Nos pueden hacer algo y no nos tenemos que revolver adentro. No tenemos que preocuparnos porque entendemos estas verdades que Pedro está comunicando. Y eso nos ayuda, hermanos, a hacer así como Él nos dijo, a tratarnos de la mejor manera posible. Y así, porque tenemos la aprobación de Dios. Entonces, vamos a repasar antes de finalizar. Pedro dio una gran serie de situaciones donde las personas sufren injusticias. Y una de esas puede hasta llegar a ser dentro de la iglesia. Porque aquí, hermanos, todas las personas son bienvenidas a venir aquí y alguien nos podría hacer un daño. Pero no tenemos que regresar mal por mal, ni maldición por maldición, porque la venganza es del Señor. Y los que son perdonados y bendecidos, ¿de qué sirve tratar de vengarnos contra ellos? Si entre más lo intentemos, el Señor se va a encargar. Hermanos, que el Señor nos ayude, es mi oración, nos ayude a seguir estas enseñanzas que Pedro nos dio, que su Espíritu Santo nos ayude a producir ese fruto del Espíritu que nos va a ayudar a ser más así. Déjenme orar por ustedes un momento, hermanos. Señor,